Número 24. Josué capítulo 24. Oren, hermanos, porque no quiero ir a México todavía, pero bueno, si tenemos que ir, pues ni modo. Josué capítulo 24, el versículo número 15, por favor. Vamos a buscar en la Biblia Josué 24, el versículo número 15. Yo lo leo, sígame con su vista y entramos al mensaje de la palabra de Dios. Dice así, Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los ídolos a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy nos encontramos en la misma encrucijada que Josué con el pueblo. Históricamente nos encontramos con Josué después de haber tenido muchas batallas para conquistar la tierra prometida. Moisés ha muerto años atrás y ahora Josué es el encargado de introducir a ese pueblo en estas duras batallas, en estas duras luchas para conquistar la tierra prometida. Ha terminado esa labor. Ahora el pueblo ocupa un territorio asignado por Josué. Él es el líder. Se encuentra en los últimos años de su vida. Esa segunda generación ha conquistado las ciudades de los amorreos, de los cananeos. Y ahora Josué tiene que lanzar un desafío para aquella generación. Y les dice una frase que he tomado para titular el mensaje de esta tarde. Les dice ahí, miren, acompáñenme otra vez, dice, y si mal os parece servir a Jehová, note lo que dice, escogeos hoy, escogeos, escoge hoy, escoge pues a quién vas a servir y lo que vas a hacer. Hoy entonces, al igual que aquel pueblo que se encontraba con Josué, tenemos que tomar una decisión, escoger. Estamos en la misma encrucijada. ¿Qué vamos a escoger? No hay términos medios. No hay opciones alternativas. Solamente hay dos caminos, dos destinos que debemos escoger. Escoge. Note que dice ahí, escoge, escogeos, ¿cuándo? ¿Cuándo dice el versículo? Hoy. Escogeos hoy. Eso tiene que resonar en nuestra mente como una urgencia al llamado de Dios. No es para mañana, no es para después. Hoy tienes que escoger. Si hoy escucharas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Escoge hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Mientras que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No hay neutralidad. O nos entregamos a Dios o nos entregamos a su enemigo llamado Satanás. Escogeos hoy. Así que he titulado, escoge pues. Escoge hoy. Cierra tus ojos y acompáñame en una oración. Gracias, Padre, por amarnos, por bendecirnos. Pero tenemos que tomar una firme decisión hoy. Ayúdanos a entender lo mejor. Ayúdanos a decidir como el pueblo decidió en el tiempo de Josué. Escoger hoy lo correcto. Escoger hoy tu camino. Mi Dios, bendice esta enseñanza, habla a cada corazón, quebranta corazones, mentes, Señor, que nos rindamos a ti de una vez, que no estemos claudicando entre dos pensamientos, que nos decidamos seguirte o no seguirte, mi Dios. En el nombre de Jesús,
Amén. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios en Apocalipsis. Acompáñeme, por favor, a este versículo de la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3, el versículo número 15 en adelante. Apocalipsis 3, el versículo 15. Más adelantito vamos a regresar a Josué. Pero mire Apocalipsis 3, 15, lo que dice la Biblia ahí. Yo conozco tus obras. ¿A quién le está hablando Jesucristo aquí? A la iglesia que está en la Odisea. Pero en lugar de ponerle la iglesia que está en la Odisea, póngale la iglesia que está en Cuenca. Póngale más específico su nombre. Escribe y póngale ahí a Esmeralda. Póngale ahí Isaac. Póngale ahí Marcos. Póngale ahí Luca. Escribe a Luca, que está en la iglesia en Cuenca, en Bethesda. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras, Marcia. Yo conozco tus obras, Blanca, Mariana. Yo conozco tus obras. ¿Y quién no va a conocer? ¿Cómo Dios no va a conocer lo que somos? Él conoce todito, hermanos. Él conoce la verdad del corazón, la verdad de la mente. A Él no lo podemos engañar aquí poniendo una cara de soy cristiano y amo al Señor, y allá otra cara en la calle, en el colegio, en el trabajo. Dios conoce las obras. Versículo entonces 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Note lo que el Señor resucitado, el Jesús todopoderoso que se le aparece a Juan en el Apocalipsis, ese hombre maravilloso que usted puede leer en Apocalipsis 1, dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, no puedo concebir tu tibieza. No puedo concebir que seas un tibio, que seas alguien que no se decide, que eres frío o eres caliente. Pero como eres tibio, es como si me provocaras náuseas, me provocas asco. Te vomitaré de mi boca. Qué triste, hermanos, es leer estas palabras, duras palabras, pero son palabras verdaderas de Cristo. Este tipo de mensaje lastima, tal vez incomoda. Este tipo de mensaje no lo va a escuchar en cualquier tipo de iglesia, porque la gente se ofende, porque la gente se va, pero tenemos que predicar la verdad. Y Dios, por medio de Josué, volviendo al capítulo 24, no vaya allá, le dice, escogeos hoy, escoge hoy a quién vas a servir, a quién vas a seguir. Y la primera cosa que tenemos que escoger es, escoge un camino. Escoge un camino. El primer camino es el camino que lleva a la vida, el camino que lleva a la eternidad, el camino que es Cristo, el camino, Él es el camino. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino. El primer camino que debes, la opción que tienes es seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa compromiso. Seguir a Cristo significa obediencia. Seguir a Cristo significa renunciar al mundo perverso.
Cristo. Seguir a Cristo significa hacer cambios en la vida. Seguir a Cristo significa seguir por la puerta estrecha, seguir por la puerta que pocos van, con dificultad, con muchas adversidades, pero al final tendremos el gozo y la bendición de llegar a la presencia misma de Dios, de abrazar a Cristo, de besar sus pies, de ver sus heridas, de abrazarle y decirle gracias. Ese camino lleva a la vida y pocos son los que van por ahí, dice la Biblia. Ese camino es un camino de gozo, un camino de fuerza, un camino de santidad, un camino de comunión, un camino de satisfacción, un camino con la presencia de Dios. No como este mundo piensa, pero escoge el camino correcto, el camino de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 16. El salmista expresa qué bello es caminar con Dios, hermanos. Qué bello es saber que Él está conmigo. Qué bello es saber que en las luchas, en las pruebas, en las batallas, Él está conmigo porque yo sigo su camino. Salmo 16, versículo 11, dice la Biblia ahí. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese camino de la vida es un camino con la presencia de Dios. Es un camino que aunque vengan luchas y pruebas, Él está conmigo. Es un camino que aunque el mundo entero nos abandone, nos critique, nos juzgue, Él camina a nuestro lado. Sacamos fuerza de la debilidad, nos gozamos en la tristeza, en la pobreza, en la miseria. Podemos sonreír porque Él está con nosotros. Es el camino de la vida. El camino de la vida deberías seguir, deberías decidir. Tu primera opción es el camino de la vida. Hubo un personaje que escogió este camino. Mire lo que dice Hebreos, el capítulo número 11, por favor. Hebreos capítulo 11 y el versículo número 24. Hebreos 11, versículo 24. Dice ahí la Biblia. Hebreos 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cuál es la siguiente palabra del versículo 25, hermanos? ¿Cuál es la palabra? Escogiendo. Si no lo ha encontrado, puede verlo en la pantalla. Dice ahí, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él escogió el camino de Dios, el camino de santidad, el camino de consagración. Moisés fue criado juntamente con todos los príncipes de Egipto. Él recibió la mejor educación que podía tener cualquier persona con el imperio más poderoso de su tiempo, llamado Egipto. Él tuvo riquezas, él tuvo deleites, pero él escogió seguir a Cristo. Él escogió seguir a Dios. No importa la riqueza, no importa el reconocimiento, yo sé que hay un Dios que me espera, que me llama. Él renunció a su posición, renunció a sus riquezas por seguir a Cristo. Escoge pues a quién vas a seguir. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Escoge un camino. Este es el primer camino. El camino de servir a Dios, el camino de la vida. Pero hay un segundo camino que puedes escoger. Ese camino es un camino de destrucción. Es un camino de destrucción. Este camino es ancho, este camino es espacioso, este camino es atractivo, este camino no exige que renuncies a nada, no exige compromiso, parece libre, parece que es a cualquiera puede ir por ahí. Es un camino ancho, un camino que lleva a la perdición, un camino que parece deleitoso, un camino que parece correcto, un camino que parece traer gozo, pero su fin es camino de muerte.
muerte. Y muchos van por ahí escogiendo ese camino, yendo por los vicios, yendo por malas amistades, siendo un perverso, dándole la espalda a Dios, siguiendo simplemente la riqueza material, banal y mundana. Muchos van por ahí, pero déjame decirte que si tú escoges ese camino te lleva a la perdición. Ese camino te lleva a la muerte eterna, porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la vida. Ese camino de materialismo, de autosuficiencia, de pecado, ese camino de vanidad, ese camino de perversidad. Muchos van por ahí, ríos de gente van caminando por ahí con su cerveza en la mano, con su taco en la mano, con su perversidad andante, y muchos van por ahí, camino de perdición y destrucción, ancho, un camino de pecado, un camino de fornicación, un camino de adulterio, un camino de perversidad. Muchos van por ahí, un camino que trae destrucción. Mire lo que dice Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Yo lo leo para redimir el tiempo. Dice la Biblia ahí: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin... Si puedes, aquí una Biblia, por favor. Proverbios 14, 12. Mira lo que dice aquí. Ya están ahí. Si no está ahí, véanlo en la pantalla. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ve al 16:25 ahora. 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El Señor Jesucristo habló de este camino en Mateo capítulo 7, el versículo número 13. Yo lo leo. Si usted puede verlo en la pantalla o buscarlo rápidamente. Dice Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ancha, espacioso, hay mucho espacio y muchos son los que van a la perdición. Tú puedes escoger ese camino, tú puedes escoger darle la espalda a Dios, tú puedes escoger tirar la Biblia, tú puedes escoger no congregarte, tú puedes escoger seguir tu propio camino, pero tengo que advertirte que es un camino de perdición, un camino de lágrimas, un camino de soledad, un camino de estar podrido por dentro y sonreírle a la sociedad, cuando en realidad estás más que muerto en vida. Un camino que te lleva muy lejos de Dios, un camino que sonríen las personas diciendo que son felices y lloran por las noches porque no saben qué hacer. Gente que piensa que tú piensas que tienen todo, pero en realidad no tienen nada, no tienen amistades, no hay familia, no hay Dios y viven solos, no tienen satisfacción, no hay paz para el impío, dice la palabra de Dios. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que tú piensas ir. El pecado te engaña, el pecado te enreda. El pecado es el responsable de que haya familias destruidas. El pecado es la razón de por qué jóvenes están a punto de morir de cirrosis, de alcohol por el pecado. Es la razón de por qué hay niños tirados en la calle. El pecado es la razón de por qué jóvenes destruyen su vida, señoritas destruyen su vida. El pecado es la razón de que tengamos desorden en la sociedad. El pecado destruye, el pecado paga mal. Millones de personas sirven hoy a ídolos falsos como el dinero, el poder, las redes sociales, los placeres. Piensan y proclaman que se sienten libres, pero en realidad son esclavos de Satanás. Escoge pues cuál camino vas a seguir. ¿El camino de Dios? ¿El camino de santidad? ¿El camino correcto? ¿El camino de servir a Dios? ¿O el camino que lleva a la perdición? Escoge pues. Escoge pues. Hay una segunda decisión que tienes que escoger. Dije la primera cosa, escoge un camino por el cual vas a andar. Pero es hoy. No seas un tibio porque le das asco al Señor. Decídete de una vez a quién vas a seguir, qué camino vas a tomar. La segunda cosa que tenemos que escoger,
Josué le dice al pueblo: escogeos hoy a quién sirváis. Y hay dos opciones. La segunda cosa es: escoge un Señor. Un Señor. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ahí donde estamos. Mateo 6, 24. Vea por favor ahí. Mateo 6, 24. Voy a esperar a que lleguen la mayoría. Mateo 6, 24. Mire lo que dice ahí. Ninguno. ¿Cuántos? Aunque tú digas que sí, tú no. Cristo dice ninguno. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará a otro, estimará a uno o menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y al mundo. No puedes servir a Dios y servirte a ti mismo. Hay un Señor que tienes que escoger. En Josué capítulo 24, donde tuvimos el primer versículo que leímos, dice: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses de los amorreos donde habitamos, en cuya tierra habitáis, o a los dioses de los egipcios donde estaban nuestros padres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Las dos opciones que hay: un Señor. Escoge pues a quién vas a servir. La primera opción que tienes es un Señor amoroso, un Señor bondadoso. Servir a Dios no es esclavitud, es libertad, porque donde está el Espíritu de Cristo, ahí hay libertad. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A quién vas a servir? Escoge un Señor. El Señor bondadoso, el Señor que te rescata del hoyo, el Señor que te ha perdonado, el Señor que vino desde los cielos para hacerse humano entre nosotros y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Dios amoroso que estuvo dispuesto a humillarse, a recibir escupitajos de los soldados, golpes de los romanos, corona de espinas sobre su cabeza por ti y por mí. Estuvo dispuesto a abrir los brazos en señal de que todo mundo puede venir a Él y recibir un abrazo de amor. Él recibió los clavos en los pies y en las manos por amor de ti. Un Señor amoroso que te rescata del infierno. Un Señor amoroso que te da una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo camino. Escoge pues al Señor bondadoso. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge seguir a aquel que te ama, que ha dado todo por ti, que te procura, que te ve en las mañanas despertarte, que te da la vida, la salud, el alimento y la familia, que te da una esperanza viva en los cielos. Escoge pues servir a Dios con propósito, con seguridad, con gozo. Acepta al Señor bondadoso, porque hay una segunda opción. Escoge un Señor. Hay otro Señor al cual tú puedes escoger servir hoy. El primero es bondadoso. El primero es misericordioso, es amoroso, compasivo, te perdona, te entiende, te ayuda, te fortalece, te provee. Pero el segundo Señor que tú puedes escoger es esclavizante, es maligno, es perverso, es engañador, es acusador, te odia. Quiere destruirte, quiere quitarte lo más precioso que Dios te ha dado, quiere verte derramar lágrimas, quiere destruir tu hogar, quiere destruir tu matrimonio. Ese Señor ha venido a hurtar, a matar y a destruir. El pecado viene a destruir. Ese Señor maligno que tú puedes escoger va a hacerte pedazos. Vas a terminar llorando de rodillas, clamando por un poco de agua. Ese Señor se llama Satanás. Satanás es el enemigo que tú puedes escoger. Ese hombre te promete dinero, fama, riquezas, pero todo es un engaño para al fin morderte como una serpiente y acabar con tu vida, acabar con tu felicidad, acabar con tu familia, acabar con tu futuro. Esa es otra opción que tú tienes, porque la Biblia dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Cristo: yo he venido para que tengas vida
y para que tengas en abundancia. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice la Biblia: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Él te quiere tener muerto en tus delitos y pecados. Te quiere tener inútil, te quiere tener miserable. Quiere que llores, que acabes con todo lo bueno que Dios te ha dado. Esa es tu segunda opción. Escoge pues un Señor. Hoy tienes que escoger un camino que seguir. Hoy tienes que escoger un Señor a quien servir. No puedes estar en medio. Ninguno puede servir a dos. No puede producir una fuente, agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Escoge pues a quién vas a seguir, a quién vas a servir, un camino y un Señor. Por último, escoge un destino. Solamente tenemos dos destinos para el ser humano. No existe el purgatorio. No hay lugares intermedios. No existe la destrucción del alma. Tampoco es un descanso eterno para poder, un sueño eterno sin descansar. Eso no es lo que enseña la Biblia. Solamente hay dos destinos. Escoge un destino final para tu alma. Cristo ya hizo todo para que tú pudieras llegar al cielo. Dije, en primer lugar, escoge un camino. En segundo lugar, escoge un Señor. Y ahora, escoge un destino. Un destino. Solamente hay dos destinos. El primer destino se llama vida eterna. Vida eterna con Dios. Quien cree en Cristo y lo recibe como su Salvador, escoge el destino eterno llamado el cielo, porque Él ha venido para darnos vida, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque todo aquel que en Él creyere será salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un precioso cielo, hay unas calles de oro maravillosas. Está Cristo esperando a aquel que escoja creer en Él, aquel que le reciba en su corazón, aquel que se arrepienta de pecado y le diga: Cristo, sálvame, Cristo, yo te acepto, Cristo, yo creo en ti. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El destino de todo aquel que decide creer en Cristo es siempre el cielo, un gozo, seguridad y plenitud eterna para todo aquel que elige recibir a Cristo como su Salvador. No hay religión que salve, no hay buenas obras que salven, no hay secta que salve, solo Cristo salva. El primer camino te lleva a la vida eterna. Escoge pues. Escoge pues. No hay manera de que tú puedas decir: pues a donde me toque, a donde Dios me mande. Esa no entra aquí. Es una elección personal. Él te ha dado la oportunidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te quiere en el cielo. Él murió por ti, Él resucitó por ti, para que no vayas a la condenación. Escoge pues creer en Cristo. Escoge entregarle tu corazón. Escoge darle completamente tu fe al único que puede darte vida eterna. Pero también hay otro destino eterno. Un destino eterno. Escoge pues vida eterna con Dios en el cielo para siempre, por gracia y por fe en Cristo. O la segunda opción que tienes para escoger se llama condenación eterna. Quien rechaza a Cristo se está condenando a sí mismo. No es que Dios no te ame. Dios te ama. Él quiere salvarte, pero es tu decisión. Escoge pues. De la misma manera que yo amo a mi hijo, pero si él decide rechazar mis instrucciones e ir a delinquir a las calles de Cuenca, él será condenado, no porque yo no lo ame, sino porque él decidió apartarse y rechazar la instrucción y rechazar
a su Padre. De la misma manera, Dios te ama, pero el destino que tú obtendrás si rechazas a Cristo y decides la condenación eterna, vendrá sobre ti destrucción repentina. En primer lugar, habrá falta de paz, falta de gozo, te sentirás vacío, seco, buscarás satisfacer tu alma con drogas, con alcohol, con amistades, con materialismo, con popularidad, con vanidades, con sexo, con tantas cosas para intentar llenar el vacío que hay en ti, pero no podrás llenarle. Y tú escucharás las palabras finales de Cristo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sufrirás pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y clamarás desde el infierno por unas cuantas gotas de agua para saciar tu tormento. Los gusanos estarán ahí. Recordarás el día que decidiste arder en el infierno. El infierno es real, no es una mentira, no es una fábula, es un lugar de condenación eterno. Escoge pues. Escoge pues. La salvación es gratuita. La salvación es por fe en Cristo, pero tampoco es automática. Debes decidir creer en Cristo. Escoge la vida. Escoge a Cristo. Escoge servirle con tu corazón, porque solo en Él hay vida, solo en Él hay libertad, solo en Él hay gozo pleno para todo aquel que en Él cree. Todos moriremos en algún momento de nuestros días que nos son dados debajo del sol. Concluiremos nuestra vida habiendo escogido, en primer lugar, ¿qué dije? Un camino. Todos terminaremos la vida habiendo escogido un camino, habiendo escogido un Señor y habiendo escogido un destino eterno. Escoge hoy. Mañana es demasiado tarde. Nadie sabe si mañana tendremos un nuevo día, un nuevo amanecer. Escoge hoy. ¿Qué camino vas a seguir? ¿A quién vas a servir? ¿Quién será tu Señor? Escoge tu destino. No hay lugar para intermedios. A esos los vomitará el Señor. Ojalá fueses frío o caliente. Escogeos hoy a quién sirváis. Y termina la frase del versículo diciendo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué determinó: ustedes van a decidir lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Decida hoy. No importa que media iglesia se vaya, no importa que mi familia se quede en casa, no importa que mis amigos me abandonen, yo y mi casa serviremos al verdadero Dios. Yo y mi casa seguiremos por ese camino correcto. Yo y mi casa tendremos un Señor. Yo y mi casa decidimos la vida eterna creyendo en Cristo, aunque el mundo entero esté bajo el maligno. Escoja, escoja. Cierre sus ojos, vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar, Natalia. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por el mensaje de tu palabra. Es algo serio